pues nuestra doctora residente, la doctora Jarquín, ya está conectada con nosotros y por supuesto hoy tiene una invitada panelista que aparte de ser nada más una invitada, pues es algo más, ¿no? Buenos días, doctora. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias siempre por darnos este espacio. Y sí, hoy vengo acompañada de mi hermana, la mayor, Jessica Jarquín, es odontopediatra, ¿verdad? Y además de eso es mamá, así que es más que experta en el tema de la salud dental de los niños, ¿verdad? Entonces hoy quisimos traerla porque recuerden que el consultorio es un programa de prevención. Y la prevención tiene que empezar desde muy pequeñitos, ¿verdad? El día de hoy la doctora nos trae un tema muy importante, donde los dientes sanos requieren una buena alimentación desde los inicios. Entonces vamos a mezclar aquí temas de nutrición con el tema de la salud dental, que es básicamente importante para todos nuestros niños. Así que atentas a esas mamás que nos están escuchando, tengan todas sus preguntas y aprovechen durante esta hora a la doctora Jessica Jarquín. Bienvenida, Jessica. Hola, ay, qué difícil, ¿verdad? Bueno, me alegra, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Y bueno, siempre unidas para el bien, para hacer mucha prevención, porque es más barato prevenir que curar. Y parte del sistema digestivo está la boca y pues eso nos interesa a todos los odontopediatras y desde muchos años atrás ya los odontopediatras han venido adelantando la época de prevención de caries. Antes preguntaban a los papás, ¿cuándo hay que llevar a los niños al odontopediatra? Cuando tenían 12 años y cambiaban los dientes. Después se comenzó a observar que las caries estaban todavía y entonces decidieron que había que llevar a los niños a los 6 años cuando comenzaban a aparecer los dientes permanentes. Pero aún así continuaban las caries. Y entonces se comenzó a observar que había niños pequeños que tenían caries, que en su momento se le llamaba caries de biberón o caries de primera infancia. Y niños de 1 o 2 años tienen caries. ¿Por qué tienen caries esos niños? Entonces es por eso que el tema de hoy es ¿qué implica esa buena nutrición? Porque hasta el momento hemos estudiado la caries y sabemos que es una enfermedad, pero si es una enfermedad necesitamos tratarla. ¿Y por qué hay caries? Porque todavía no se ha tratado. Y es bonito imaginarnos la caries como un sube y baja. Entonces, mientras haya un balance, hay salud. Cuando tenemos más factores que atacan y menos factores que protegen, entonces tenemos la caries. El balance entre esos factores protectores y esos factores que necesitamos eliminar o disminuir es que va a haber salud. Tenemos entonces, ¿cuáles son esos factores protectores? Tenemos lavarnos los dientes, eso lo tienen todas las mamás y todos los niños en casa, cepillarse los dientes. ¿Y cuáles son esos factores que podemos modificar? La dieta. Entonces es ahí donde hoy vamos a hacer más énfasis en la dieta. ¿Y cuándo comienza esta dieta? Las mamás siempre preguntan cuando vienen al consultorio, ¿y cuándo debe ser la primera visita de mi hijo al odontopediatra? Cuando les digo, desde la panza de la mamá, algunas se me ríen y lo ven como, no estamos acostumbrados a esto. Pero eso es la nueva odontopediatría, o sea, comenzamos a trabajar desde los inicios, desde que se inicia esa vida. ¿Por qué? Porque ya hay estudios que han demostrado que estos bebés ya traen la sensibilidad a determinados sabores si la mamá come determinadas comidas o no. Entonces se le manda a la mamá a comer una variedad de alimentos para que el bebé también en la primera infancia tenga la oportunidad también de esa memoria gustativa que de una u otra manera se ha demostrado que se da desde la pancita de la mamá. Entonces, quería recordarles nada más y volver al énfasis del equilibrio. Es como cuando uno va a una motocicleta. Hay un odontólogo que le encanta lo que es la odontología mínimamente invasiva, que se llama, es decir, es una filosofía en la cual muchos odontólogos y odontopediatras estamos involucrados para desgastar o trabajar la pieza dental y en la menos destrucción posible. Por tanto, va de la mano con la prevención. Entonces,
odontólogo daba el ejemplo de una motocicleta. Entonces decía que estar en balance es sobrevivir. O sea, si uno va en una moto a alta velocidad, si uno no guarda el balance, se cae. Y depende de la vida. Entonces lo mismo, si uno no está en balance en la cavidad bucal, pues no vamos a tener salud. ¿Y cómo vamos a lograr entonces tener esa salud o lograr esa buena dieta? A la hora que uno como odontopediatra comienza o establece un protocolo, uno tiene dentro del protocolo asesoramiento dietético, se llama. Es decir, es consultarle al paciente los momentos de ingesta de azúcar. ¿Por qué? Porque en esos factores que yo puedo modificar, además de tener a manera general la dieta, ¿qué es dentro de esa dieta lo que como odontopediatra me interesa a mí ayudarle al paciente a que modifique? Principalmente son los hidratos de carbono fermentables, que de esto pues tendríamos que hacer una clase de bioquímica para explicar lo que son los monosacáridos, los polisacáridos, los disacáridos, que al final y al cabo les digo a las mamás, no nos compliquemos. Lo que comamos como pan, galleta, caramelo, dulce, el cuerpo lo desglosa y sale azúcar, que se llama glucosa en el cuerpo. Entonces, esa glucosa, al fin y al cabo, las bacterias que están en la boca la degradan, la fermentan y provocan ácidos. Esos ácidos en contacto con el esmalte van a provocar una desmineralización en la superficie del esmalte si está mucho tiempo ahí. Entonces, viene otro balance en nuestra boca, que es remineralización y desmineralización. Y desmineralización, así es, perdón. Entonces, ¿qué es la desmineralización? Es cuando el esmalte pierde estructura. No pierde estructura, pierde sustancias como calcio y fosfato. Y la remineralización es cuando se le devuelve a ese diente eso que ha perdido. Entonces, ¿por qué necesitamos una buena dieta y orden en esa dieta? Porque un niño, por ejemplo, que come un desayuno altamente calórico, tanto en carbohidratos como azúcar, ejemplo, 2 hot cakes con un montón de miel de sirope encima, más las frutas, más un vaso de leche con cocoa. Ahí estamos cargados de hidratos de carbono fermentables. Ese niño a la hora le pide a la mamá un yogur, a la hora le pide un Hi-C, al rato, le estoy diciendo exagerado, ¿verdad? Que estos son ejemplos que he tenido, papás que a veces tienen limitado presupuesto y dentro de su presupuesto limitado está la caja de Hi-C, está la caja de leche Centrolac con sabor a fresa o con sabor a chocolate con pajilla. Entonces, son parte de lo que uno tiene que ir influyendo. ¿Por qué? Porque cada momento de azúcar es un ataque a los dientes. Entonces, muchos libros anteriores a todo lo que hemos hablado en preventiva, hablaban específicamente de los tiempos de azúcar. Y recuerdo que que a mí siempre me parecía y me parece muy lógico es que por cada tiempo extra de comida, un cepillado. ¿Cuántas veces hay que cepillar los dientes? No podemos estandarizarlos. Para eso necesitamos un perfil de ese paciente, personalizar a ese paciente. Y siempre le explico a los pacientes, cuando ustedes vienen al consultorio, se les debe de establecer un nivel de riesgo, como un semáforo, rojo, amarillo y verde. Bajo riesgo, verde. Moderado riesgo, amarillo. Y alto riesgo, rojo. Y dependiendo de ese nivel de riesgo que tenga cada paciente que se establece en la primera consulta, con todo este cuestionario que se le va a hacer en cuanto a toda la rutina que el niño tiene, entonces vamos a determinar, 1, el tratamiento y 2, los controles periódicos de ese niño. ¿Qué pasa? A lo largo de estos años, pues yo también he trabajado como voluntaria en Operación Sonrisa y he tenido pues la oportunidad de trabajar mucho con bebés y estar muy de llena en lo que es, en este caso, Nicaragua. No puedo hablar de otros países, bueno, en Argentina cuando estaba haciendo la especialidad, pero en contacto con los bebés de acá de Nicaragua, que es de las cosas que me he topado. Afortunadamente, muchas mamás dan lactancia materna, que es lo que la Organización Mundial de la Salud manda para los primeros 6 meses de vida, exclusiva.
Y hay un libro muy lindo de la doctora Petronila Terán, nicaragüense, pediatra. Es muy lindo, ¿por qué? Porque ella habla de nuestra idiosincrasia nicaragüense y lo que podemos como centroamericanos tener la riqueza en alimentación versus la comercial, que más adelante les voy a hablar un poquito de eso. Pero volviendo a la etapa de lactancia materna, entonces, ¿qué me topaba yo? Con que las mamás le dan a los bebés pacha con té de manzanilla o té de jengibre y a veces le ponen miel, cosa que lo digo porque a la hora de hacer las entrevistas lo tenía en mis manos. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que la miel de abeja, por ejemplo, puede provocar alteraciones en el bebé por tener a veces esporas. Entonces, pues no es conveniente la miel de abeja. Tampoco es conveniente darle a los bebés atol, que esa es otra cosa que les dan muy frecuente en la experiencia que he tenido en las pachas. Que el niño se toma en el día 2 pachas de atol. ¿Qué es el atol para las personas que nunca lo han escuchado? Es leche con fécula de maíz más azúcar, que se espera que espese y queda bien espeso. Ese sustrato es el mejor para las bacterias de la boca. Valga otra aclaración. Las mamás, o hemos escuchado tal vez que las caries se pasan. Hay un cierto grado de verdad en eso, porque la caries es una enfermedad que se debe a bacterias, pero no es la enfermedad la que se transmite es el microorganismo que produce esa enfermedad, como actualmente tenemos una pandemia que se debe a SARS-CoV-2, que es el COVID-19. Entonces, la caries se debe a muchas bacterias, entre esas el Streptococcus mutans y el Lactobacillus. Ha habido muchos estudios que han demostrado que hay una transmisión vertical, es decir, de la madre al hijo, no necesariamente a través de la placenta, sino a lo largo de los 6 primeros meses. Entonces, se transmite la bacteria, no la caries en sí. ¿Qué pasa? Para que haya caries en esa boquita de ese bebé, necesitamos estos hidratos fermentables y necesitamos que no le lave los dientes. Suficiente para que haya ataque a ese esmalte. Entonces, la lactancia a los primeros 6 meses de vida, exclusiva, sin agua, preferiblemente no en pacha y a demanda, libre demanda. Mi papá también es pediatra y entonces recuerdo que él siempre nos hablaba de esto, de libre demanda, lo que el bebé necesite, en la hora que necesite, en la mañana, en la noche, a la hora que necesite los primeros 6 meses. Igual, por influencia de mi papá, que él tenía una influencia de un pediatra amigo, hablaba de otra realidad. Y es que muchas veces los niños no se alimentan correctamente porque existe una preocupación de las madres de que no tomó la pacha de leche o le tengo que dar la pacha de leche de 8 onzas o 6 onzas y con eso estamos tranquilos y calmamos la conciencia. ¿Y qué le decía doctor a mi papá? ¿Cómo va a comer ese muchacho si tiene una cuajada dentro de la panza? Entonces, realmente que cuando tenemos que hablar de buena alimentación, tenemos que cuidar los tiempos de comida. Tenemos que cuidar los momentos en que la familia se sienta a la mesa. ¿Cómo se presentan esos alimentos a esos niños? ¿Qué se les está brindando? ¿Cómo es ese alimento que se les está brindando? Porque estamos en una etapa, en una vida en la cual todo es deprisa. Entonces, todo se nos ha facilitado para andar deprisa. Electrodoméstico, comida procesada, azúcares refinadísimos, todo está preparado para solo mezclar, preparar y listo. Entonces, creo que eso influye también en la alimentación de nuestros hijos y es preocupante escuchar y leer artículos acerca de la nutrición infantil. Existen países en subdesarrollo en el cual hay desnutrición y en los países desarrollados tenemos obesidades y enfermedades como diabetes tipo 2 en niños pequeños. ¿Y qué pasa? Todo esto es producto del desorden. Otra vez, desequilibrio. Entonces, cuando logramos un equilibrio en la vida, en la alimentación, vamos por buenos pasos y de esa manera garantizamos que los niños vayan creando buenos hábitos. Entonces, nos quedamos en la lactancia exclusiva. ¿Qué pasa después de los 6 meses? Porque la Organización Mundial de la Salud
muestra que hay una mayor desnutrición antes de los 2 años de vida, especialmente con la incorporación de la alimentación complementaria. ¿Por qué? Porque a veces es como complicado. Y hay algo que voy a extraer de este libro de la doctora Petronina, que habla mucho de las sopas, y eso me encantó. ¿Por qué? Porque muchas veces es la sopita de pollo con papa, la sopita de pollo con arroz, y el niño a veces se llena de sopitas y no se está alimentando de nada serio, por así decirlo. ¿Qué pasa? El niño a los 6 meses, si el niño fue un bebé a término y tuvo la capacidad de mantener su cabeza erguida, es capaz de sentarse, ya hace el efecto pinza. Si uno le muestra alimentos bien blandos, el bebé puede tomarlo e introducirlo a su boca. Y desde el punto de vista de odontopediatría, nos conviene muchísimo que ese bebé comience a manipular ese alimento de un lado a otro, porque de lo contrario, esa lengua no se acostumbra a mover ese alimento de un lado a otro y solamente se acostumbra a estar tragando y se vuelven niños tragadores. Que eso, otro detallito pequeño para los bebés que no, por alguna circunstancia, no pueden tomar pecho materno desde que nacen. En esta oportunidad que tenía en Operación Sonrisa, pues tenía que ver a los bebés desde bien chiquititos, de días de nacido, y llegaban las mamás y a veces me llamaban claro, estamos hablando de niños con fisuras, ¿verdad? Entonces son situaciones diferentes, pero igualmente aplican ciertos principios, como es que las mamás me llevaban la pacha con un gran agujero en la tetina. Y yo siempre les decía, es que el niño no debe de ser tragador, el niño debe de succionar, porque en la medida que el bebé succiona, trabajan todos sus músculos. Si el bebé solo traga, solo es la lengua la que está. Entonces tenemos que cuidar mucho las mamás que por alguna circunstancia no pueden dar pecho materno, deben de cuidar el agujero de la tetina, porque evitar que solo se vuelvan niños tragadores, porque al ser tragador a la hora de comenzar la alimentación complementaria, a este bebé le va a costar más tragar. Y muchas veces nos topamos con niños de 2 años que vienen al consultorio y le preguntamos, ¿comen carne? No, no puede masticar, se escapa de hogar. ¿Por qué? Porque ese bebé, los bebés también tenemos que tomar en cuenta que tienen periodo sensitivo. Eso es muy importante. Hay un periodo sensitivo de los bebés de succión, ese nacen con él. A los 6 meses hay un periodo sensitivo de gateo. Entonces el bebé ya comienza a gatear. El periodo sensitivo de esto de la lengua, de mover para un lado o para otro, sí comienza a los 6 meses. Entonces es importante las texturas de los alimentos, el color de los alimentos. Ahí viene el brócoli, por ejemplo. Uno le puede dar el brócoli a un bebé que está iniciando lactación, periodo en el cual se introducen alimentos a la dieta del bebé, además de la leche, y bastante cocidita al inicio para que se acostumbre y ya después le vamos cambiando la textura. Zanahoria en rajitas. En este caso aquí tenemos en Nicaragua chayote, pero también podemos darle otro alimento como zucchini, podemos darles también remolacha, pero bien cocidita, papas en tiritas, la palta o aguacate es muy buena también, y en este periodo de inicio de lactación tiene color, tiene textura, tiene muchos beneficios para los primeros días de introducción de alimentos. De esa manera el bebé se va acostumbrando a comer alimentos de diferentes sabores. Otro detalle es el hecho de no darle ningún alimento con azúcar. Hay muchos estudios que avalan y está en la promoción de que tratemos de que nuestros hijos antes de los 2 años no necesitan el azúcar extra. Estamos hablando de azúcar refinado extra. A veces me he dado la tarea de ver en los supermercados y no tengo ninguna finca o ninguna marca, ni mi postura es estar desprestigiando ninguna marca en particular, pero solo bueno que como mamás a veces nos demos cuenta qué le estamos dando a nuestros hijos. Y me fui al estante de bebés, por ejemplo, y en el estante de bebés está toda la comida procesada de bebés. Y es impresionante la cantidad de azúcar que trae y el precio. Yo pongo a pensar el valor que tiene esa comida, frutas, coladas, etcétera,
es mayor que lo que vale un banano, de lo que vale un trozo de una manzana, y que el bebé le va a hacer mucho más beneficio desde el punto de vista bucal. ¿Por qué? Porque va a tener movimiento de lengua, textura, y además él va a aprovechar al máximo la fruta sin necesidad de licuarla. Luego, cuando comenzar a cepillar los dientes, porque vamos a pensar, ok, estamos ahorita ya en el 6º mes de vida, ya vamos a llegar al primer año según lo que estamos repasando un poquito. Entonces, ¿cuándo introducir el cepillado de dientes? Porque hablamos que es el equilibrio, pero en dieta cepillada. Entonces, siempre me gusta recordar a los papás y decirle, si usted se lava los dientes y su esposo o su esposa se lava los dientes, entonces muéstrenselo a sus hijos, porque a veces los hijos, anda, lávate los dientes, ya te lavaste los dientes. Es como una orden más del día y a veces se vuelve tan desagradable que ni siquiera quieren lavarse los dientes. En cambio, si les decimos, ¿qué les parece si vamos a lavarnos todos los dientes? A ver, vos me los lavas a mí, yo te los lavo a vos. Esto es para los más grandes, ¿verdad? Para los chiquitos, pues tendremos que comenzar con juegos, con canciones. La silla alta, por ejemplo, donde comen, es un buen lugar para comenzar las técnicas de cepillado, sentando al bebé ahí y comenzarle a manipular, porque los bebés, pues obviamente la boca, desde el punto de vista psicológico, es todo. O sea, es un modo de comunicarse con el mundo. Entonces es algo muy íntimo la boca de un bebé. Entonces el bebé, cuando uno le va a manipular la boca, genera siempre cierto rechazo o llora. Es normal, es parte del proceso. En cambio, un bebé que está acostumbrado a que se le manipule su boca para limpiarlo, entonces pues obviamente que da un poco más de apertura. Jessica, antes de que sigas y que se nos vaya por aquí, tengo una pregunta yo que me dejaron por aquí. Hablabas de que obviamente tenemos que iniciar desde el embarazo. ¿Qué consejo le podrías dar vos a una mamá que está embarazada, ¿verdad? Que va a ser futura mamá. ¿Con quién debe acudir? ¿Debe ir al odontopediatra? ¿Debe ir con su propio odontólogo? ¿Dónde tiene que ir la mamá para empezar con una buena educación para que ella pueda ayudarle luego a su bebé? Buenísimo, buenísimo, porque eso pasa muchas veces. La verdad es que tiene que ir con el profesional que sepa y esté capacitado para poder manejar la prevención con vista a tratamiento preventivo para él y su bebé. En este caso, odontopediatra, la mayoría estamos parte capacitados para hacerlo, porque los nuevos currículum lo incluyen. Pero si es un odontólogo de cabecera y sabe manejar muy bien la situación, es lo conveniente. Esto me trae a colación algo que también quería informar, que es un punto que muchos estudios lo demuestran, que es que una mujer lo ideal es que vaya y mantenga su boca en óptimas condiciones antes de estar embarazada. Entonces yo le agrego un lema: mujer en periodo de edad reproductiva debe tener su boca en óptimas condiciones siempre. ¿Por qué? Porque es lo mejor. O sea, siempre estamos en la prevención. ¿Y qué óptimas condiciones? Es que esa boca de esa mamá o esa futura mamá no tenga caries, para comenzar. Y si las tiene, que se las puedan reparar, idealmente que no vuelva a aparecer ninguna más. ¿Por qué? Porque se le va a dar todo un esquema de prevención acorde a su nivel de riesgo para evitar nuevas apariciones de lesiones de caries. Que eso es lo ideal. Eso, de hecho, como odontopediatra, el mayor reto que siempre le digo a las mamás: ok, si usted me trae a su niño con caries, vamos a hacer que esas sean las últimas de su vida. O sea, que no vuelva a tener caries nunca más. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen y vamos de la mano, acuden a los controles periódicos, realizamos las limpiezas cada el nivel de riesgo que le corresponde, ¿verdad?, a ese paciente, no tendríamos por qué tener nuevas caries. Entonces, cuando hay nuevas caries es porque hubo un desequilibrio, algo en casa no está funcionando. Y recordemos que la caries se previene en casa. La caries está siempre. Yo le digo a los papás: ustedes tienen el 95% de prevención, yo tengo el 5%, porque vienen cada cierto tiempo nada más. Doctora, tengo yo también un par de preguntas. Me están preguntando por acá, por el WhatsApp en cabina. Dice que se tiene mucho
el saber, ¿no? Como metido en la cabeza no sé si tabú, de que los dientes, por ejemplo, los primeros dientes que son los famosos dientes de leche, pues no importa que les dé caries, igual les va a salir otra. La caries que deja este diente que se fue, que se cayó, el de leche, puede quedarse en el diente definitivo, en el diente final. Buen punto. Ahí vamos de nuevo al tabú de que se pasa la caries. No, no se pasa la caries. Lo que se pasa, se transmite, es las bacterias que provocan la caries. Que eso es modificable. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos varios aspectos importantes. Uno que mencionaba es que los dientes de leche están de adorno prácticamente, porque al fin y al cabo es la mentalidad de muchos papás, con lo cual los odontopediatras tenemos que pues motivar y remotivar y hacerles ver la importancia de las piezas deciduas una y otra vez, y es el hecho que las piezas primarias están desde que aparecen algunos niños a los 4 meses hasta los 12 años. Esto a veces algunos papás se sorprenden y dicen, ¿cómo que hasta los 12? No es que se le caen a los 5. Entonces siempre les recuerdo, ok, en el sector anterior, los primeros 8 dientes, su periodo de exfoliación, es decir, que se cambien, es entre los 5 y los 8. Pero en el sector posterior tenemos hasta los 12, y si la edad dental, que es otro término más adelante, de ese niño es menor a su edad cronológica, entonces ese niño va a cambiar los dientes hasta los 13 o 14 que ya he tenido pacientes. Entonces, aclaremos, los dientes primarios son importantes, y si tienen caries hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque esa pieza primaria con caries va a dar dolor, esa pieza primaria con caries está haciendo foco de infección para otros dientes. A ver, vamos a aplicarlo, pero bien bonito. Si tenemos un paciente con COVID-19 en un cuarto y no usa mascarilla y están metidos otras personas, ¿qué es lo más seguro? Que los sanos se enfermen. Aquel que tiene COVID-19 se cure. Entonces lo mismo pasa con la caries. La bacteria se transmite a los otros dientes. Entonces tenemos un enfermo, ¿qué tenemos que hacer? Aislar al enfermo. Entonces lo mismo tenemos que hacer con la caries. Si hay una caries, aunque sea una y chiquita, hay que acudir lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que se trate esa pieza y comencemos a tomar medidas preventivas para que los demás no se contagien. Otra pregunta que tengo por aquí. Permítame, que entonces era la pieza primaria en relación con el diente permanente. Lo mismo, pieza primaria a los 5,5 años erupciona en la parte de atrás el primer molar permanente, que ese molar no se cae, es el primer molar permanente. Entonces, si un molar, que es el que está adelante, primario, está con caries, la posibilidad de que esas bacterias, ese nicho de bacterias que está en ese molar, puedan alojarse en el molar primario. Entonces, ahí va a tener caries. Ok, era a propósito la pregunta, porque es que también a mí me hicieron esta observación familiares. Yo tengo una niña de 5 años y ella ya está, de hecho va a tirar su segundo diente de la parte de abajo, los de frente. Y me decían de que, y esta pregunta me cae muy al nivel del dedo, como decimos los nicaragüenses, porque me dijeron, o se tiende a creer que si los niños tiran los dientes muy pronto, eso significa que van a tener caries en los que vienen, casi que seguro. Ok, entonces lo mismo. ¿Qué pasa? Si el principio le digo a las mamás cuando me dicen esto, digo, tienen cierto grado de verdad, pequeño. Porque el principio es, ok, si esa pieza erupciona antes, está en más riesgo de contraer caries que otro que erupciona un poco más tiempo. Esto sucede mucho en los dientes que erupcionan entre los 4 y los 6 meses de edad. Pero yo siempre le explico a las mamás, ¿qué pasa? No es que va a tener caries segura. ¿Por qué? Si la mamá le hace la higiene que le corresponde, si tenemos una dieta únicamente con lactancia materna en ese periodo, no tendríamos por qué tener caries en esa pieza. Lo que pasa es que está en un periodo en el cual el bebé está a libre demanda, y que si esa pieza erupcionó, obviamente que va a estar en más riesgo de ataque ácido y de bacteria antes de lo previsto. Pero no es sine qua non que va a tener caries antes de que erupcione antes. Correcto. Y la última, bueno, de las que tengo ahorita relacionadas a esto, dice que, por ejemplo, entonces pregunta Alexandra que si entonces es mejor
que a su niño que está pequeño le tenga que hacer la fruta majada o dársela en trocitos, obviamente que que no se vaya a ahogar, ¿verdad? Para ayudar a esto, que entonces, por lo general parece ser que ella se lo hace como majadito, ¿no? Pero entonces va a tratar, si lo correcto sería darle mejor trozos pequeños. Exacto, exacto. Lo mejor, esto tiene que ver qué edad tiene el bebé, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? El bebé, como les digo al principio, es que sepa sentarse correctamente, que se mantenga su cabeza erguida, y si fue un bebé a término, obviamente que podemos establecerlo a partir de los 6 meses. Si es un bebé igualmente que ha tenido lactancia exclusiva. Luego, el principio es, si ella está comenzando, puede hacerlo con un tenedor. Solamente no es dejarlo licuado ni demasiado blandito ni mezclarlo con agua. Es simplemente majarlo un poco mientras el bebé se va acostumbrando. Lo ideal es darle rajitas de alimentos suaves. Por ejemplo, como les dije, el aguacate o palta. El aguacate o palta perfectamente se puede dar en cuadritos y el bebé lo va a tomar con sus deditos y lo va a ir comiendo. Un buen juego también es darle una cuchara. No va a llevar el alimento a la boca, pero va a estar con esa cuchara y le podemos ir enseñando cómo llevarlo. Pero lo mejor siempre es dar texturas, nada de licuados. Ok. Y esta, doctoras, aquí hablaría con las dos. Yo estoy escuchando y es increíble cómo todo empieza en la boca, ¿no? Y esto también se lo digo a la doctora Gabriela porque mencionabas esto de que la alimentación, la cantidad de azúcares que le damos a los niños, y todo esto viene después repercutiendo en la diabetes en los niños, ¿no? Que hoy por hoy es increíble los números y cuántos niños en edades muy tempranas están agarrando diabetes. Entonces me preguntan ahí que si debería ser, bueno, un niño necesita mucho nutriente y yo voy a dejar que esto lo contesten ustedes, si desde pequeño vamos a iniciar una especie de dieta o hay alimentos que deberíamos sí darle o no darles para evitar que esta cantidad de azúcar despierte diabetes tempranas. Ok, voy a contestar yo algo pequeñito y después tal vez dijo Gabriela, pero el principio es los azúcares refinados fermentables. Un niño requiere muchas energías, o sea, las necesita, pero al igual, por ejemplo, los Storybucks, tienen uno que dice, ¿por qué no hay que comer mucho postre? Y a mí me encanta, a mis hijos les encanta esa historia de los Storybots. ¿Por qué? Porque ahí les explica muchísimo lo de el azúcar, los carbohidratos. Y entonces siempre me preguntan, ¿esto es carbohidrato o esto es azúcar? Y uno de ellos ya tiene incorporado que cuando es azúcar, corre a lavarse los dientes. Entonces, el punto no va a que vamos a hacer tan riguroso un esquema de no ingesta de azúcar, por ejemplo. Yo soy de pensar de que hay que ponerlo todo en un equilibrio, en un justo nivel, ¿ok? Porque también a ellos les gusta lo dulce, es normal. Por ejemplo, la miel, podemos darle miel, pero una cucharadita de miel, no es el sirope hasta que chorrea como sale, por ejemplo, en la publicidad. ¿Ya? Por ejemplo, tenía un paciente que nunca se me va a olvidar, que ella me cuenta que, pues, gracias al asesoramiento que se le va dando en las consultas, logró cambiar la perspectiva de qué darle de desayuno a sus hijos. Porque siempre les hago énfasis a las mamás, prefiero que le den un plato de sandía a que le hagan un jugo de melón con naranja y azúcar. Denle una taza de sandía y se la va a comer divino el niño. Denle el melón y denle la naranja aparte, textura, aprovechamos toda la fruta al máximo y no le ponemos azúcar. Y el bebé o el niño quedó satisfecho. No me le compren Hi-C ni inviertan en eso. Yogur, cómprenle del yogur natural, que algunos yogur natural, la aclaración, traen azúcar. Y le pueden poner granola, por ejemplo, y les encanta la granola. También hay que tener mucho cuidado a la hora que compremos productos que dicen ser naturales. Por ejemplo, aquí me topé con que iba a comprar un policerial hecho por semijícaro, cacao, arroz, cebada, etc. Y decía policerial, me fui a la información nutricional a la ligera, error mío, y no vi que dijera azúcar, me lo llevé a casa y cuando estaba en la casa lo pruebo, tenía azúcar. Y
En la parte de abajo, en los ingredientes, sí estaba azúcar. Lo que no estaba es que la información nutricional no salía el valor que tiene en gramos de azúcar, pero estaba cargado de azúcar. Entonces, esos pequeños detalles sí los tenemos que cuidar. Pero siempre garantizar, por ejemplo, un buen desayuno con fruta, un desayuno, una porción. Siempre les digo a los chiquitos, a mis hijos, pues, 3 porciones de frutas en el día, 3. Entonces una me cuenta con puño. 1, 2, 3, porque no le gusta mucho. El otro le encanta, entonces hay que balancear. Si se comieron un banano, no se van a comer una docena de bananos, ¿verdad? Entonces ese es el punto en que hay que ir balanceando. Si como mamá le di hoy tortilla, pues le voy a dar mañana pan y le voy balanceando esos hidratos de carbono, pero sin obsesión. O sea, no es como que ya comió tantos hidratos de carbono, no, tranquilo, o sea, dándole a una alimentación balanceada y sobre todo muchas proteínas. Los niños necesitan mucho huevo. Huevo les encanta, un huevo diario no les va a hacer mal nunca, es un buen desayuno. Todo lo que son frijoles, arvejas, porotos para los que están escuchando del sur, frijoles o porotos, la arveja, ahorita se me fue, pero bueno, todo este tipo de derivados de leguminosas son excelentes. Cereales, garbanzos. Garbanzos, gracias. Evitar todos estos cereales procesados, que sabemos que su maíz es modificado, todos esos transgénicos. Tenemos muchos cereales en muchos países que no hace falta que ingiramos ese tipo de maíz en hojuelas, por ejemplo, que sabemos los orígenes de ese maíz. En cambio aquí, por ejemplo, en Nicaragua, pues tenemos, como les digo, el maíz de Pujahua, tenemos muchos granos, el jícaro, en Centroamérica la horchata, sí, de hecho, el pinolillo, todos estos son cereales buenísimos que si nos fijamos no traen nada de azúcar y nosotros le podemos poner a nuestro gusto a nuestros hijos en un vaso con leche y tenemos una excelente dieta, un vaso de leche con una semilla de jícaro, por ejemplo, pero cuidar el azúcar, ¿verdad? Así es, y bueno, desde el punto de vista de prevención, ya lo hemos venido conversando en los programas anteriores. En cuanto a la alimentación, creo que Jessica hizo un buen resumen, pero más que nada es decirle a esos papás que en realidad los niños no están a dieta, los niños están comiendo y están alimentándose de la manera correcta. Cuando excluimos de la dieta todos los alimentos procesados y los alimentos que contienen mucho azúcar. En realidad, el Hi-C, la leche con cocoa o la leche con fresa no es parte de la dieta. O sea, realmente eso más que todo es como regularlo un poco. Obviamente, como decía Jessica también, no podemos como mantenerlos en una burbuja de una manera permanente, pero sí podemos tener control de las porciones y enseñarles el autocontrol, ¿verdad? Porque realmente lo que ocasionamos después son obsesiones que se vienen reflejando después en la etapa adulta. Venimos obsesionados contando calorías, venimos obsesionados contando hidratos de carbono, venimos obsesionados en estarlo eliminando de nuestra dieta cuando son una parte fundamental, por no decir la principal, porque forman el 50 o 60% de nuestra energía diaria. Entonces no podemos eliminar un hidrato de carbono. Lo que sí tenemos que enseñarle a nuestros hijos es a elegir los mejores hidratos de carbono que ellos puedan consumir y las fuentes de azúcar natural que ellos requieren. En este caso, como decía Jessica, la fruta, ¿verdad? Enseñarles a que la mejor opción es comerse la fruta y no tomársela. Nosotros estamos muy acostumbrados en Nicaragua, pues, que es donde yo más he vivido, a hacer jugos, ¿verdad? Hacer jugo de todo, de naranja, jugo de pitaya, jugo de calala, y son ricos y realmente no es que estén mal, pero es preferible comerse la fruta por todos los beneficios que esto nos conlleva, nos aporta más fibra, nos aporta más saciedad, las porciones de frutas están mejores reguladas. Ya hemos puesto varias veces un ejemplo de que para hacer un jugo de naranja necesitas 5 naranjas y cuando la porción tiene que ser una naranja, entonces aumentamos la porción y entonces todo esto viene a irregular una alimentación saludable. No le llamemos ya dieta, ¿verdad? Porque pienso que el término dieta
no se está empleando en el concepto real, ¿verdad? Porque dieta es todo lo que comemos. Sí, y Realmente, también dieta porque no es un régimen, dieta es lo que comemos diariamente, pero lo hemos empezado a emplear desde hace muchos años para hacer como referencia a un régimen restrictivo. sí, Y sobre esto, todo entonces, porque, como bien dicen ustedes, tenemos la idea de esto es prevenir, ¿no? Porque también los niños van a pasar, cuando vayan a la escuela, muchas horas ahí en las que posiblemente nosotros no vamos a darnos cuenta cuánta azúcar comieron. Si, por ejemplo, yo quiero hablar de esta parte del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, no es tan común ni siquiera hacer un fresco, o sea, todo viene ya preparado, viene envasado, ya sea en una caja, ya sea en lo que sea, el jugo ya viene hecho, la comida ya viene hecha, está congelada, solo la vas a poner al microondas. El estilo de vida posiblemente entre países varía, pero aquí es como más ese sentido. Excepción que sea una familia latina, no sé, que tenga la abuelita o alguien cocinando en la casa, pero por lo general los niños están, o los niños americanos, digamos, Estados Unidos, están ingiriendo alimentos procesados y pasan desde las 7 de la mañana, en el caso de mis hijos, a las 3 de la tarde que vuelven y posiblemente si no se lavaron los dientes antes de irse porque les dio sueño, se van tarde, o sea, ya pasaron, digamos, 2 momentos de lavarse los dientes y tendríamos que estar muy pendientes de la noche, ¿no? Por eso es que, pues, es importante lo que están diciendo ustedes dos doctoras, que hay que prevenir, ¿no? Enseñarles a ellos para que cuando no estemos nosotros, ellos puedan seguir, digamos, como estas costumbres. Pero un detalle importante es que si ese niño desde pequeño estuvo en contacto con azúcar, a ese niño le va a ser muy difícil, no imposible, pero le va a costar más decir no al azúcar, decir no a los caramelos, decir no a lo dulce. O sea, su inclinación va a ser siempre a lo dulce, ¿ok? Que es lo que en muchos estudios están demostrando, esa preferencia a lo dulce, a lo ácido, a lo salado, que cada individuo va teniendo acorde a lo que tuvo desde que estaba en el vientre de materna. ¿Ok? Por eso la importancia del embarazo. Hay tantas cosas que transmitimos las madres a través del embarazo y bueno, hasta eso, la preferencia por algunos sabores. Creo que es importante esto que tocabas vos, Juan, en cuanto a los países desarrollados, y es así, o sea, muchos países, como les decía al inicio, se crearon electrodomésticos para hacer las cosas más rápido por la prisa. Se crea todo así como decir, tal cual, se saca de una caja, se mete a otra, se lleva, se destapa, se abre una lata, se deja caer con costo en una paila, etcétera, etcétera. Pero yo creo que igual nos toca influir y nos toca tratar de poner los medios, porque en todos lados hay prisa, pero también nos toca poner los medios para priorizar la familia. Y una de las prioridades de la familia es la alimentación. Y yo siempre les digo y transmito a las mamás, es importante dedicar un tiempo a la preparación de los alimentos, que es algo que no lo podemos descuidar, no lo podemos, a veces hasta difícil delegar. ¿Por qué? Porque no vamos a garantizar que esté 100% hecho si la mamá no está ahí. Entonces, conozco muchas mamás que lo que hacen es que hacen el alimento un día que tienen más tiempo, lo meten en el freezer y después lo descongelan. Pero comida hecha en casa, comida que la mamá le puso, lo partió, la carne la dejó hecha con verdura y la congeló y pasó la comida de la semana congelada y solo descongela. El arroz, lo mismo, se puede perfectamente congelar y descongelar el arroz hecho en casa. Puede ser un arroz integral que perfectamente se puede hacer, una pasta, lo que se vaya a elegir de acuerdo a lo que en familia puedan establecer un menú. La fruta pues no es excusa, por así decirlo, de que la prisa, porque hay frutas que son fácilmente, que se pueden tomar con la mano y no toma mucho tiempo cortar una fruta y ponerla en recipientes. También, pues, educar también a los chicos a hacer un poquito de actividad física. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque es parte de su vida, es parte de ser mejor persona y que nuestro cuerpo también necesita estar en movimiento. El tiempo en familia, pues un tips que hay es por lo menos un tiempo de comida, uno que sea en familia.
porque es el momento para comer juntos, es el momento para dialogar, para poder establecer ese momento importante, presentar la comida de una manera muy agradable, porque también eso influye en la ganas de comer que tienen a veces los niños. No es lo mismo presentarle un hot cake de avena así, hecho con recién salido de la paila, que ponerle una carita, que ponerle unos ojitos de sandía, que ponerle una nariz una sonrisa de banano, junto con unos bigotes de melón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es más agradable la vista y puede que el niño lo quiera con muchísimo más agrado. Eso cada familia pues, puede establecer cuándo es el mejor momento para tener un momento en familia, para poder comer juntos, poder estar compartiendo los alimentos y sobre todo algo importante es que los niños tienen que saber lo que comen, es decir, se le pone su plato de comida y que vea lo que tiene en el plato y que en parte diga es suficiente, ya no quiero, no me sirvan más, eso es lo que me voy a comer. Y si le sirvió, se lo tendrá que comer, porque es también formar la voluntad, que lo que hay en el plato yo debo de comérmelo, porque yo dije que me lo iba a comer. Por ejemplo, opciones de vegetales, dar 2 opciones de vegetales. Hay 3 vegetales, no quiero. Bueno, vas a elegir uno por lo menos. Ensalada, es que no me gusta. Bueno, de la ensalada hay 5 elementos, escoge 2. Y así, vas a probarlo. Paladar, yo siempre hago el ejercicio. Paladar, eso se llama rábano. Pico un poquito, ok, mañana probamos otro. Paladar, eso se llama apio. Y así. Y así vamos mostrándole a los niños algo. Por eso es importante el tiempo en familia, un tiempo en familia, para que permita que como padres interactuemos con ellos, con los alimentos, presentándoles esos alimentos que son difíciles y que ellos por propia voluntad no los van a querer. Imposible. O sea, si le presentamos un rábano o una remolacha, son vegetales que raras veces los niños aceptan. Correcto. Tengo otra pregunta por aquí yo. Va referente como, creo que es como un resumen de lo que dijiste ya. La recomendación siempre había sido lavarse los dientes 3 veces al día. Exacto, yo es la que recuerdo, yo iba a hacer, desde chiquita. Pero hoy nos hablaste de que realmente no hay como una cantidad de veces al día en las que nos podamos lavar los dientes. Sí hay. Sino que sí hay, ajá. Entonces, hacernos como un resumen de eso. No, está bien, hacernos como un resumen de eso porque, para que quede claro realmente, porque me pusieron, o sea, entonces, ¿cuántas veces me tengo que lavar los dientes? Ya, entonces, resumen. Esto tiene que ver con lo que hablaba inicialmente, nivel de riesgo. Un paciente de bajo nivel de riesgo, es decir, un paciente que tiene luz verde, es decir, que vino al dentista y evaluamos varios aspectos que como dentistas tenemos que establecer, para establecer el nivel de riesgo de ese paciente, bajo nivel, puede perfectamente lavarse los dientes 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Una buena técnica de cepillado, aclaro, ¿verdad? Buena técnica de cepillado, que ese es otro aspecto que hay que hablar después. ¿Por qué? Porque muchos papás delegan y dicen, o cuando vienen al consultorio, es que mi hijo se lava los dientes solo. Le digo, ok, ¿qué edad tiene? Si es menor de 6 años, lo siento, no se los lava. Solo hace la mueca de pasarse cepillo en la boca porque no tiene la motricidad necesaria para cepillarse. O sea, esto es desde el punto de vista de motricidad. El niño introduce el cepillo en la boca, pero que garanticemos que se haya lavado todas las superficies de los dientes, ahí sí no. Entonces, volviendo a cuántas veces hay que cepillar los dientes, depende del nivel de riesgo. Lo mínimo son 2 veces al día, en la mañana y siempre en la noche. A veces a la paciente les digo, no digamos antes de dormir, porque si les digo antes de dormir, les va a dar antes la pereza, y antes la pereza no se lavan los dientes. Entonces les pido el favor, les digo yo que vamos a lavarnos los dientes después de cena, siempre y cuando no haya ingesta de otro alimento, porque ¿qué pasa? Algunos pacientes dicen, aquí yo sé, no me lavo los dientes, pero es que viera mi vasito con leche para ver la película, me encanta, entonces ya no sirvió. Siempre es la última actividad que haya que hacer en la boca sea el lavado de dientes. Por tanto, conclusión, el cepillado de dientes debe de ser también personalizado para cada nivel de riesgo. Una cosa más que, bueno, ya la doctora Gabriela nos hizo la pregunta de los tiempos de cepillados que también me llegó a mí, pero otra pregunta que me está llegando es, y esto me está pasando con Sofía,
Sofía ya tiene, no sé, de repente va al dentista y aquí tienen la costumbre para evitar que los niños agarren como este temor al dentista. Uno llega, digamos, hasta la puerta de la clínica, o sea, entra a la clínica y te dejan en el living room. O sea, de la puerta del living room para Sí. allá va el niño solo con la asistente para que el pediatra la atienda. Pero me pasó a mí, una de las ocasiones en las que yo entré con ella, no pudo, al final no le pudieron hacer el limpieza, tiene caries, tiene de hecho 8. No se lo pudieron hacer porque ella, hay un ruido del extractor de agua, de líquidos, que específicamente es el que a ella le da miedo. La La segunda, succión. sí, la segunda vez que fue, que solo era limpieza, me dejaron a mí en el living room y según la enfermera, la dentista, pues ella lo hizo muy bien sola, sin mí o sin un pariente ahí adentro. Después ya Sofía nos iba comentando que sí, hubieron momentitos en los que sintió miedo y no sé qué. Yo no sé si esto tiene que ver, Sofía antes tenía otro dentista que no era exclusivamente pediatra, si los niños, ¿cómo hacemos dos cosas? Parte uno, quitarles ese temor de ir al dentista porque pues les da pánico, lo aterra. Y segundo, si ya les crearon algo que los traumó, digamos, de cierta manera, ¿cómo yo puedo ayudarla a revertir este proceso y que ella empiece a sentir que el dentista es como el amigo, ¿no? Yo tengo que opinar aquí y mi hermana no me va a dejar mentir. A mí me traumaron. Cuando yo tenía como 5 años, yo tenía muchas caries porque yo obviamente comía mucho dulce y muchos chocolates y estas cosas, incluso escondido de mis papás a veces. Y se me pues las caries estaban a tal punto que me tuvieron que poner corona. Y realmente es algo que yo todavía no supero. No supero, a mí me cuesta mucho irme a sentar a la silla del odontólogo, del dentista. A mí, mi tío, el hermano de mi papá, fue nuestro primer odontólogo, el que siempre me ha visto mis dientes, luego pues mi cuñado, mi hermana, pero realmente sí te crea esa misma ansiedad, ese recuerdo que te marca el ir al odontopediatra, ¿ya? Y eso que me daban juguetitos y regalitos y todo, no, pero realmente esa etapa fue como bien traumática y bueno, cómo superarlo, cómo hacer que un niño le guste ir al dentista, porque creo que a nadie le gusta. Sí, sí les gusta. Tengo muchos pacientes que hasta simulan dolores por estar sin ir al dentista a veces, pero realmente que vamos al punto de partida. Hay procedimientos que son complejos, hay procedimientos que son muy incómodos. Eso también depende de la personalidad de cada niño, también depende de cómo es en casa también. Por ejemplo, si solo hijo único, generalmente los hijos únicos, tienden, esto no es para encajonar, ¿verdad? Pero tienen un patrón como más de sobreprotección, entonces son más aprensivos, cosa que he tenido pacientes que han roto ese esquema, pero al punto que voy es al mismo. Sí, hay procedimientos que son complejos. No dejemos a los niños llegar a esas situaciones extremas. ¿Por qué? Porque obviamente que pues como ortopedia también tenemos otras opciones, óxido nitroso, hay sedaciones conscientes, todo para disminuirle el grado de ansiedad porque son procedimientos invasivos que le llamamos. Entonces, la modo de trabajar, por ejemplo, en cual fui formada es de lo menos invasivo a lo más invasivo, de lo menos punzante a lo más punzante, vamos cantando, pero sin embargo hay un momento en que sabemos que es complejo. Y cuando uno ya ve el panorama, pues tiene que hacérselo ver a los papás, también tiene que ver la edad del niño, hay edades, por ejemplo, entre los 3 y los 5 años que existe ese complejo de castración que se llama, entonces los niños tienen miedo a que cualquier cosa que se les corte es como que les estuviera cortando la vida, entonces también eso se introyecta y psicológicamente pues hay que trabajar eso para revertir, se llama psicoprofilaxis, uno le enseña al niño cómo es el procedimiento, algunos juegan a través de lo lúdico, el niño puede ir liberando esa tensión hacia lo que tiene y puede introyectar para sí esa actividad. En algunos momentos esa práctica no se puede hacer dependiendo si existen patologías, por ejemplo, con niños autistas y todo esto es un proceso más lento que no se puede hacer con todos los niños, pero sí se puede. Lo importante que siempre le digo a los papás es que si hay una boca que está muy destruida,
y va a costar rehabilitarla. Háganme el inmenso favor de no solo llevar al niño a la etapa más difícil, porque eso también es educación. En cuanto a que llevo al niño a solo a extraer una muela, llevo al niño porque le duele, llevo al niño hasta que le duele, hasta que tiene hinchada la cara. No, ¿por qué? Mejor llevemos a ese niño una prevención, llevémoslo con antelación al hecho de que aparezca una calle, para que así la situación en ese niño o esa niña sea menos complejo, sea más fácil de llevar. Y si ya tiene las caries y hay que hacer una rehabilitación compleja, pues a ese niño y a ese niño llevarlo al dentista se va a resistir, pero después va a darse cuenta que no pasó nada, que eso ya pasó, que la etapa más difícil ya se fue y que ahora estamos cuidando los dientes para que no vuelvan a aparecer otras situaciones como esa, etcétera. Que es algo de lo que a mí me gusta más trabajar con pacientes conscientes, no inconscientes, inconscientes en cuanto a manejo farmacológico se refiere. De la escuela en la que vengo, pues trabajamos mucho los niños conscientes. Es complejo, demanda muchísimo, pero la ventaja, y fue demostrado por una psicóloga allá, se llama la doctora de Bosque, a través del dibujo ya pudo ver cómo un niño se sentía invadido cuando le daban anestesia general y cómo el niño cambiaba nos pusieron a dibujarse en una hoja completa. Y como el niño, cuando el niño no le habían hecho ningún tratamiento, se pintaba completo el tamaño de la hoja y luego se hizo chiquito. Esto a mí me impactó muchísimo, darse cuenta que un niño lo que siente que se le invadió su boca sin su permiso. Entonces, pues es algo complejo, sí, porque no es fácil, hay situaciones difíciles también, pero es parte del trabajo. Y parte del trabajo en casa es que no nos traigan con tantas caries, por favor. Sí, porque es que también nosotros a veces como padres, ¿verdad? Perdemos esta sensibilidad infantil, no sé cómo llamarla. A mí me pasa, a veces yo, no sé, tal vez estoy en un mal día lleno de estrés o lo que sea y nosotros decimos, ay no, estás llorando por nada, si eso ni duele. Nosotros no estamos sintiendo lo que ellos están sintiendo. Nosotros no estamos en su mente para poder entender qué es lo que están pensando ellos en ese momento. Y como bien dice la doctora Jessica, hay que tratar de también ser humanos, ¿no? Porque yo pienso que los niños ven el mundo en otro color, en otra manera que la que ve nosotros. Y a mí me pasa, por ejemplo, me pasaba también con Sofía en el dentista. Cuando yo la llevaba, ella le decía, no, niña, pero, o sea, yo no sé cómo explicar esta parte, pero al final lo que le decía a mi hija es de que tiene que ir, porque si no se lo hacen, entonces te va a ir peor. Aparte de que ya iba con miedo, yo no sé cuántos traumas más le estaba poniendo el decirle esas cosas. Y realmente, a veces como papás, tenemos que aterrizar un poquito, o por lo menos agachémonos a la altura de los niños y tratar de entender que pues para ellos no es tampoco tan fácil. Claro, pero también la responsabilidad puede decirle, ok, hay que cepillar los dientes más, tenemos que cuidar la dieta, tenemos que en casa trabajar duro, porque sabemos que le toca duro al doctor o a la doctora ahí en el consultorio, no la tiene fácil con ese montón de enemigos que tiene dentro del diente, trabajemos duro, mira que es mejor que te comas esta fruta en vez de esta, e irle enseñando. No solamente a veces el dentista también somos amenazas, mira, si comes ese que se vas a ver, te voy a dar al doctor para que te ponga una inyección. Exacto. Tampoco nos ayuden tanto. Entonces, creo que también lo que trabajemos en casa, el modo como le damos ese énfasis a los niños de esa educación dental, cómo se lo transmitamos como padres, es lo que ellos van a reflejar. Y lo mismo que le digo a los papás cuando vienen al consultorio. Los niños se portan en el consultorio lo que son en su casa 10 veces. O sea, si son bien educados, van a ser 10 veces educados. Si en su casa son miedosos, van a ser 10 veces miedosos aquí. Si en su casa son mal hablados, he tenido unos que me sacan toda la caja de ilustrar. Entonces, es de todo. Pero son el reflejo de su casa. Son reflejo Exacto. también de los temores, de los miedos que hay alrededor. Porque también me ha pasado que sí, que el niño se portaba súper bien y de pronto en una cita vino re mal. Digo, mire, ¿qué pasó? Es que ¿sabe qué? Déjenme pensar. Le digo, ¿no ha ido ningún dentista antes usted? Sí, fui, me extrajeron un tercer molar y el niño estaba a los pies y vio toda la... Entonces, son situaciones que los niños no saben canalizar también. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esos detalles.
Ok, bueno, doctoras, estamos en la hora, son las 11:02 de la mañana. Yo agradecerles Bien, inmensamente gracias. porque yo siempre Gracias. aprendo de todos estos temas y nada más que les dejen saber, pues a las personas que nos están viendo, cómo contactarlas si desean extender un tema o si desean pues ser Sí, si atendidos desean también. algún tema, que nos lo digan. Ujú. Así que si no, si Exacto. les van diciendo sus redes sociales y cómo las contactan para más información o si quieren una cita de algo. Bueno, a mí ya saben, Nutridiabetes y en Instagram, doctora _Nutridiabetes. Jessica ya tiene también su Instagram como odontopediatra feliz, así es, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo se escribe? Odontopediatra. _feliz. Ok, Y, bueno. y encuentran mi nombre, Jessica S. Jarquín L. Exacto, entonces ahí tienen todas las maneras de contactarlo. Igual siempre están las redes de la radio que si ustedes nos hacen llegar cualquier duda, yo con gusto se la hago llegar a las doctoras. Si tienen otro tema de interés, yo ahorita les podría decir como 20,000 más, pero pues no se trata de mí, no, se trata también de ayudar a todos ustedes. Y como siempre decimos, esto es prevención. Lo que se busca aquí es evitar ir a llorar donde un odontopediatra o donde porque hay mamás que no llevan donde pediatras dedicados a los dientes de los niños, los llevan al general y pues yo no sé si ahí sufren más, pero el punto es que la idea es que esto se puede evitar y es lo que queremos hacer con estos programas, de ayudarle a usted, a mamá, papá, a los mismos niños, ¿no? A que vayan evitando sufrir por estas cosas. Así es, bueno, y gracias Juan Carlos, y por aquí vamos a estar todos los martes, ¿verdad? Exactamente. Chao. Gracias, Gracias, Jessica. Juan Carlos, mucho gusto. Bye. Gracias Chao. a ustedes, muchachos. Bye bye.